Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Susana Natalie Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver la aceptación no es una resignación, el síndrome de desgaste por empatía y los mensajes ocultos por el miedo. ¿Qué es el proceso de aceptación en la psicología? La gente piensa por lo general que cuando uno tiene que aceptar una situación viene a su mente pasividad, se cruza de brazos y en automático piensa en que se tiene que resignar o aguantar. La aceptación no es resignarse, no es aceptar, sino es comprender que hay aspectos que nosotros controlamos y los que no. Dentro de los aspectos que controlamos, unos pueden salir como queremos y otros no. Y los que no controlamos, evidentemente, algunos saldrán como queremos y otros no. La aceptación consiste en que puede ocurrir aquello que podemos controlar y no esperamos. Entonces, una vez que ha salido diferente, aceptamos que ha ocurrido un evento o situación y a partir de ahí tomamos medidas. ¿Qué hacemos con lo que ha ocurrido? Digamos que la aceptación tiene tres niveles: lo que sucede con uno mismo, con los demás y las situaciones. Nosotros mismos nos podemos pensar en dejar que las cosas sucedan, porque eso es pasividad. La aceptación es un proceso activo. Primero vamos a enfrentar los daños, se reparan y luego vamos a prevenir para que no vuelva a ocurrir cuando vuelva a suceder. La aceptación es saber que se ha ocurrido y enfrentar la situación, ya que el tiempo no se puede invertir y no podemos tomar la actitud pasiva, porque aceptar que ha ocurrido no es aceptar que estamos de acuerdo, pero tampoco es flagelarse con lo que se podía haber evitado o pasado. Sin culparnos, vamos a cambiar la culpabilidad por responsabilidad y esto requiere de paciencia. Y una vez más, esto no es pasividad. La paciencia es un estado de calma interno que pase lo que pase afuera, vamos a estar tranquilos y vamos a tomar las decisiones de la manera adecuada sin desesperarnos y sin dejar que te domine la ira, el enojo y todos esos sentimientos negativos. Entonces, sabiendo esto, una vez que pase algo que no esperábamos, decidimos a ocurrir esto o a que se puede hacer. La aceptación es aceptar que ha ocurrido esta toma de decisiones y dar solución. Paciencia tampoco es pasividad, no podemos olvidarlo, sino es alterar, es no alterarse en las situaciones negativas. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes, pero que de una u otra manera nos va a hacer la diferencia de todo. El síndrome del desgaste por empatía. Quienes cuidan de otras personas se pueden ver afectados por este síndrome. La empatía es una cualidad deseable en todas las personas, que especialmente son en psicólogos, médicos, cuidadores, pero sin embargo puede llegar a ser peligrosa si no sabemos manejar ciertas situaciones. Por medio de la empatía podemos situarnos en lugar de la persona para entender sus sentimientos y problemas. De hecho, todo esto puede empezar a generar estrés y esto puede repercutir en actividades de las personas y su vida cotidiana. Por eso la OMS ha valorado el trabajo como positivo y favorecedor de la salud, pero al mismo tiempo, si hay condiciones desfavorables continuas, entonces los recursos mentales se agotan. Esto suele ocurrir con las personas que tienen contacto directo con personas que sufren, llegando a sufrir desgaste mental y emocional. ¿Qué es este síndrome? Los signos de este cuadro se pueden ayudar a desarrollar cuando una persona ha tenido noticias o ha presentado hechos traumáticos. Para que sea catalogado como tal, se le debe agregar empatía por parte del profesional y el gran deseo de aliviar el dolor a las personas que están involucrados. Algunos definen este síndrome el estrés por ayudar a una persona traumatizada o sufriente. Otros términos como se conocen: traumatización vicaria, desgaste por empatía o estrés traumático secundario. ¿Cómo saber si se está sufriendo ese síndrome? Reexperimentación, aparición de experiencias traumáticas relacionadas con el paciente, evitación, irritabilidad, frustración, saturación, descuido de relaciones interpersonales, evitar visita a lugares del hecho traumático. Hiperactivación,
culpa, vergüenza, ansiedad o fatiga, dificultad para dormirse, ansiedad o pánico. Los síntomas ocurren porque las emociones pueden ser contagiadas y los terapeutas, al ser parte del sistema familiar, también corren este riesgo, pueden ser traumatizados. La buena noticia es que al tener un inicio difícil se consigue identificar. ¿Cómo cuidarse? Conocer las situaciones que desencadenan el estrés para poder detectarlas y afrontar correctamente. Aplicar técnicas de mindfulness y otros relajamientos. Dedicar tiempo para las actividades de ocio, ya que eso permite desconectarse del trabajo. Pedir apoyo si se observan los síntomas. Evitar la sobrecarga en el ambiente de trabajo. Aceptar las limitaciones y evitar querer convertirse en el salvador de esta persona. Una que se sale de la escena con esa persona retoma las actividades diarias y comprender que la vida del terapeuta sigue igual. Un aspecto importante y principal es también quien brinda apoyo, también es necesario descansar y buscar ayuda profesional si esto se necesita. También debemos reconocer que este cuadro puede afectar a cualquier persona profesional de la salud debido a su alta exposición con pacientes traumatizados. Asimismo, cuidar, asistir o a personas que sufren requieren una mayor existencia y esto coloca en situaciones de vulnerabilidad al profesional. La formación sobre este síntoma es relevante, ya que desencadena que en algunos casos en depresión, confusión y dificultad para tomar decisiones, lo cual afectaría negativamente a quien lo padece. Se debe de aceptar que ninguna persona es la salvadora de otra al modo de arriesgar su propio bienestar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso y no hacernos los superhéroes. Realmente todos somos seres humanos y necesitamos de ayuda, necesitamos de hablar, necesitamos de meditar, de descansar, de tener esas conexiones con quien nosotros lo deseamos. ¿Ok? Los mensajes ocultos del miedo. El miedo es una emoción muy intensa que nos permite sobrevivir. Todos en algún momento de nuestra vida experimentamos el miedo. Hay miedos que son universales, ejemplo, al abandono, a la soledad, a la muerte, a enfermar y a contaminar a otras personas. Esos tienen básicamente tres respuestas. Una es enfrentar, otra es quedarme detenido y otra es huir. Pueden ser cosas o eventos que pueden ser fantasiosos o realmente reales. En el caso del miedo puede ser un concepto que está asociado a él y que tiene una función polisémica. ¿Qué significa esto? Que puede interpretar de diferentes maneras. El concepto se llama también crisis. Una crisis se puede entender como un cambio o un estado de tensión o decisión. Cuando enfrentamos crisis, estas pueden ser completamente esperadas o inesperadas y en ambos casos pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, algo esperado y positivo es cuando estoy estudiando y voy a obtener un título universitario. Algo esperado pero negativo es cuando mi relación de pareja no va bien y tarde o temprano esto me va a llevar a un divorcio. Crisis o eventos inesperados para poder enfrentar algo que sea positivo, me hablan por teléfono y me dicen, te dejaron una herencia y esto es una cosa muy cuantiosa y por obvio vamos a estar muy contentos, pero también puede estar asociado a un evento natural, ejemplo, un tsunami, un terremoto, etc., algo que no vamos a poder evitar y esto genera consecuencias negativas. También estos eventos sociales como pueden ser las guerras o algunos otros como pueden ser incontrolables, las pandemias. Enfrentar el miedo al saber esto nos permite tener una reacción más adaptativa en este sentido. Vamos a distinguir dos grandes rubros, el fisiológico y el emocional. El fisiológico, si yo tengo una enfermedad crónica como cáncer, diabetes, etc., esto me genera miedo, se va a agravar más y esto va a generar que nuestro sistema inmunológico sea más lento y si estoy enfermo va a desencadenar una y más cosas a la vez. El emocional, existen muchos
donde vamos a distinguir, pero ahorita solamente vamos a hablar del trastorno de ansiedad. Esta es una gama muy amplia. Ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión, el estrés y el estrés postraumático, incluso el trastorno obsesivo compulsivo u otras fobias que son de manera muy específica. ¿Qué sucede con la parte que es intermedia? Le vamos a llamar enfermedades psicosomáticas. Esto quiere decir que la mente puede enfermar al cuerpo cuando alguien que ya tiene una enfermedad y al tener miedo, como lo veíamos anteriormente, simplemente va a aumentar. Las emociones se pueden neutralizar, ejemplo, es una emoción negativa, se puede neutralizar con emociones positivas. En realidad no existen emociones negativas o positivas, solo que la ciencia se ha dado esta interpretación para poder trabajar más rápido con ellas. Neurociencia social nos dice que el cerebro influye en el ambiente y el ambiente en el cerebro. La diferencia es que si nosotros generamos un ambiente más positivo, pues va a estar mucho mejor todo. Cada hemisferio tiene una amígdala, ya que esta controla nuestras emociones cerebrales. ¿Y cómo la vamos a neutralizar? Cuando tenemos miedos, tenemos una respiración rápida y agitada, así que debemos experimentar respiraciones lentas y profundas. Como una emoción positiva puede neutralizar o eclipsar una emoción positiva, puede hacer que podemos hacer lo que más nos gusta, ejemplo, bailar, leer, cantar, hacer yoga, ejercicios de relajación, etc. Todas y cada una de estas cosas nos van a ayudar para poder evitar que esas emociones negativas nos lleven a algo más fuerte y entonces de una u otra forma dejamos de tener todos esos problemas, pero necesitamos encontrar la raíz de todo esto. Les agradezco el que me hayan escuchado y esperando que este tema les haya ayudado un poquito a las dudas que tengan. Saludos.